Muy buenas noches, espero se encuentren muy bien y que hayan tenido una excelente semana. Iniciamos entonces nuestro momento tutorial con el fin de que podamos mirar cuáles son las actividades y cuál es el producto que ustedes deben desarrollar para entregar este fin de semana y cumplir con todo lo que deben desarrollar en esta semana. Miremos entonces, en primer lugar, nuestro plan de gestión académica. Esta es la semana número 3, que va desde julio 31 hasta agosto 6. Ya iniciamos con una nueva unidad, la número 2, que significa la planificación de un proyecto informático, cómo se lleva a cabo ese paso a paso que tiene que ver, pues si en la unidad número 1 tuvimos la posibilidad de definir la idea, qué es lo que vamos a hacer con respecto a satisfacer una necesidad o a cubrir un problema. Entonces, aquí, si ya tenemos esa idea planteada, ya respondemos a la pregunta qué vamos a hacer, pues esta unidad tiene que ver con responder la pregunta cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a llevar a cabo esa idea, ese proyecto que seleccionamos, pero hay un tema adicional, análisis de riesgos. Hoy en día es fundamental para efectos de calidad prever, analizar, encontrar todos los posibles riesgos, todos los posibles problemas que pueden poner en peligro el desarrollo de un proyecto. Entonces, nuestra unidad completa se llama planificación de un proyecto informático y análisis de riesgos. Voy a compartir pantalla para que podamos visualizar exactamente qué es lo que estamos o qué es lo que vamos a desarrollar en nuestra semana. Miremos entonces, ya pasamos por la unidad número 1, introducción a la gestión de proyectos informáticos, que se gastaba las 2 primeras semanas. Esta tercera, entonces, la unidad número 2, planificación de un proyecto informático y análisis de riesgos. ¿Cuál es la primera actividad que vamos a desarrollar de esta unidad número 2? El foro temático. Como pueden observar entonces, todas esas actividades que tienen que ver con el seguimiento, a su ponderación aumentando. La primera actividad valía un 5%, la tarea 1.1, ahora el foro temático, que es la actividad 2.1, tiene una ponderación del 10%. Y como les dije ahorita, tienen ustedes oportunidad de participar en ese foro desde el 31 de julio hasta el 6 de agosto como fecha de cierre y finalización del cierre del foro. Miremos entonces que dentro de esta nueva unidad tenemos unos recursos de aprendizaje. Tenemos como apoyo a todo lo que estamos llevando a cabo. Miremos entonces que esa unidad tendrá unos recursos de aprendizaje que son los siguientes. En primer lugar, el módulo acostumbrado, el tema de planificación de un proyecto informático y análisis de riesgos va desde la página 39 hasta la 58. También tenemos una infografía donde nos resume todo el proceso de planificación. Observemos esa infografía donde miramos que ese proceso de planificación es el que nos va a dar la posibilidad de poder llevar a cabo paso a paso cada una de las tareas que nos van a permitir cumplir con esa meta. Recordemos que
dijimos desde el principio que un proyecto, ¿qué es? Es una meta. Entonces, para poder cumplir esa meta, tenemos que desarrollar, llevar a cabo una cantidad de actividades. Y eso es lo que implica la planificación. Determinar cuáles son esas actividades, quiénes van a participar en el desarrollo de esas actividades, cada una de ellas, qué tiempo voy a invertirle o qué tiempo vamos a invertirle, y asignar a cada una de esas actividades un presupuesto, tenerle un aspecto financiero que es el que nos va a determinar exactamente todo lo que se va a llevar a cabo el desarrollo del proyecto a nivel de pesos o a nivel de cifras, dependiendo del tipo de moneda que estemos utilizando. Entonces, ya mencionamos las actividades a la luz de los objetivos, a la luz de todo lo que implica el desarrollo del proyecto. Pero esas actividades asignadas a unos responsables, donde tendrán unos tiempos determinados para desarrollar cada una de ellas, se le asignarán unos valores, unas cifras, un presupuesto y algo fundamental, como lo hablé ahorita, con respecto a temas de calidad, son el análisis de los riesgos. Cada una de esas actividades debe tener algo que lo ponga en riesgo. Entonces nosotros debemos identificar esos problemas, pero no solo nos quedamos con identificarlo, sino que también debemos planear cómo llevar a cabo un plan de acción que nos permita o mitigar el riesgo o erradicarlo completamente. Entonces, dentro de todo ese desarrollo, de esa planificación, nosotros debemos elaborar un plan de proyecto. Y el plan de proyecto es ese borrador donde nosotros elaboramos ese mapa de ruta, donde va a tener esos objetivos, esas acciones, esas actividades, esos integrantes, cuánto tiempo, los presupuestos, los riesgos. Entonces, luego, después de que tengamos toda esa matriz de planificación, todo ese proyecto que contiene todos los elementos que acabé de mencionar, pues entonces, y más ustedes que son del área de tecnología, el área de las ciencias computacionales e informáticas, pues vamos a tener siempre una estrategia para que ese plan de proyecto, en el momento en que vayamos a ejecutarlo, pues nosotros tengamos herramientas de apoyo que nos faciliten el proceso. Y esas herramientas son las TIC. Existen software para planificar, para hacerle seguimiento y control a esa planificación. Y entonces, desde el mismo momento en que yo construyo ese plan de proyecto, lo puedo ingresar en ese nuevo software y ese software me hará seguimiento del cumplimiento de las actividades, del presupuesto, de llevar el control de riesgos, pero también existen diferentes tipos de software para hacer ese seguimiento y control. Hay unos software, incluso son gratuitos, que únicamente nos van a permitir hacer seguimiento a las actividades, pero ya cuando tienen costo, cuando ya yo tengo que pagar por esa licencia, ya me va dando más ventaja, mayores posibilidades, pero también hay otros software que desde el principio están diseñados no solamente para hacerle seguimiento a las actividades, sino para hacerle seguimiento y control a todo lo que les mencioné. Entonces, en esta pequeña infografía, ustedes van a encontrar, van a poder leer detalladamente qué implica todo un proceso de planificación. De igual forma, también lo van a encontrar en el módulo y también en el libro, en la bibliografía que yo les estoy dando acá, que se llama Buenas prácticas en la dirección y gestión de proyectos informáticos.
por favor recuerden que cuando el link no les funciona, es porque de pronto ustedes no están entrando directamente a la biblioteca. Les aconsejo que ingresen a la biblioteca institucional. Para ingresar a esa biblioteca siempre tienen que utilizar el usuario que les dieron en la mesa de ayuda que les enviaron con su contraseña. Si directamente el link no les funciona, entonces entran ustedes a la biblioteca virtual de Uniremington y buscan directamente por las bases de datos, por la herramienta de el libro, este libro que se llama Buenas prácticas en la dirección y gestión de proyectos informáticos. Y de esa forma podrán ustedes ingresar directamente y remitirse a esta lectura que les estoy recomendando. De esa forma, entonces, ustedes tendrán la posibilidad de poder trabajar lo que nos compete para esta semana. ¿Y qué nos compete en esta semana? El foro temático. Vamos a mirar en qué consiste ese foro, cómo vamos a participar, cómo vamos a desarrollar el proceso. Ingresamos. La actividad número 2, 1, foro temático, planificación de un proyecto informático. Observemos entonces que, en primer lugar, nos está diciendo que el foro va a tener una ponderación. Entonces, esa ponderación va a ser 3 puntos para el aporte individual. Entonces, ustedes, de acuerdo a la lectura del módulo, de acuerdo a la lectura de la infografía, de acuerdo a la lectura de esa base de datos recomendada, lo que más me llame la atención, entonces, de acuerdo a eso, voy a hacer mi aporte individual. Dice, mínimo de 2 párrafos. Un párrafo normalmente tiene 7 líneas. Por lo tanto, entonces, dice que son 2 párrafos. Para que verdaderamente yo pueda dar un concepto, una apreciación de lo que entendí, de lo que estoy de acuerdo, de lo que más me llama la atención de esas 3 fuentes documentales, módulo, infografía y la lectura recomendada en las bases de datos, entonces yo voy a dar una argumentación que en total va a ser de 14 líneas como mínimo. De ahí en adelante lo que ustedes quieran expresar. Pero después de que yo aporto de forma individual, entonces voy a esperar que mis compañeros también aporten y le voy a hacer un comentario al aporte de un compañero, como mínimo. Si usted quiere aportar a varios compañeros, perfecto. ¿Cómo va a ser mi aporte? Pues voy a mirar si lo que mi compañero está argumentando, estoy de acuerdo con eso, con ese argumento, y le apoyo de forma complementaria el aporte. Pero también puede ser que yo no esté de acuerdo, que de pronto tenga un concepto equivocado mi compañero, y en el marco del respeto le voy a explicar por qué no estoy de acuerdo con su apreciación. Ese argumento de mi compañero será como mínimo de un párrafo, y ya explicamos que un párrafo tiene como mínimo 7 líneas. Entonces, le voy a aportar, repito, como mínimo a un compañero, máximo los que ustedes quieran aportar. Ese argumento, ese comentario o esa retroalimentación a un compañero vale 1.5. Y como siempre, redacción y ortografía. Una muy buena interpretación, una buena redacción
que mi compañero o que mis compañeros me entiendan qué estoy queriendo decir, también con una excelente ortografía. Les recuerdo que cuando utilizo mayúsculas, las mayúsculas también se tildan. No lo omitan, por favor. Entonces, absolutamente, esa redacción y esa ortografía va a tener una ponderación de 0.5. Entonces, todo mi aporte más el aporte que yo, la retroalimentación más bien que yo le haga a mi compañero, todo eso será la nota definitiva de este foro. Y con muy buena redacción y con muy buena ortografía. Entonces, tienen plazo hasta el domingo 6 para que hagan sus aportes, para que hagan absolutamente la retroalimentación de sus compañeros. Observen, por favor, soy reiterativa en este aspecto. Miren muy bien que el 6 de agosto, ¿hasta qué horas estará abierto el foro? Hasta las 20 horas. Entonces, sean muy puntuales, sean muy precisos en ese proceso, en esa en montar esa actividad, en responderle a sus compañeros y como siempre, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues ya saben cómo contactarme, ya sea por los mensajes de acá de la plataforma, por en el foro de consultas o sencillamente yo ya les di mis datos por el correo institucional o por mi número de teléfono, una llamada o por el WhatsApp. Con mucho gusto puedo responderles. No olviden el aporte individual, como mínimo 2 párrafos. Cada párrafo normalmente tiene 7 líneas como mínimo. El aporte o retroalimentación, comentario a un compañero, siempre en el marco del respeto. Compañero, estoy de acuerdo por esto, por esto, por esto, apoyando su argumentación y agregándole más argumento, o por el contrario, no estoy de acuerdo con tu justificación, con tu argumentación, pero siempre en el marco del respeto. Y ese comentario o esa retroalimentación de mínimo un párrafo. Bueno, jóvenes, espero que hayan entendido cuál es la actividad valorativa para esta semana. Muchos éxitos y muchos ánimos en su aporte. Nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz noche y que descanse.